Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, para serles honestos, ha estado revoloteando en el mundillo del espectáculo y ha generado muchísimas preguntas, suspiros y también algún que otro debate. Hablo, por supuesto, de la siempre fascinante y a veces misteriosa relación entre dos nombres que resuenan con fuerza, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué su te amo sigue dando tanto de qué hablar? Si alguna vez te has preguntado si hay algo más que una amistad o una química en pantalla entre estos dos talentos turcos que conquistaron corazones alrededor del mundo con su actuación en Erkenci, entonces quédate conmigo porque hoy vamos a desentrañar este misterio, o al menos intentarlo. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta historia, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Solo dale clic al botón rojo de abajo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Sería genial tenerte en nuestra comunidad. Cuando pensamos en Demet Özdemir y Can Yaman, lo primero que nos viene a la mente es, sin duda, la icónica pareja de Sanem y Can en Erkenci. Su química en pantalla era palpable, explosiva, algo que pocas veces vemos y que dejó a millones de fans con la boca abierta. Las miradas, los gestos, la forma en que se entendían sin necesidad de muchas palabras era pura magia televisiva. Y es precisamente esa magia la que ha alimentado la especulación constante sobre si su relación trascendió la ficción. El famoso "su te amo" del que hablo, que se convirtió en un meme, en una frase de cabecera para muchos de sus seguidores, se originó justamente en este punto álgido de su interacción en la serie. Fue un momento cargado de emoción, de vulnerabilidad, y como espectadores, nos enamoramos de esa intensidad. Pero, ¿qué ocurrió después de que las cámaras dejaron de grabar y los guiones se guardaron? Aquí es donde la historia se pone interesante y a menudo confusa. Tras el rotundo éxito de Erkenci, tanto Demet como Can se convirtieron en verdaderas estrellas internacionales. Sus carreras despegaron a niveles estratosféricos, y con ello, la atención mediática sobre sus vidas personales se intensificó aún más. Empezaron a circular rumores, avivados por las redes sociales y por los medios de comunicación, sobre un posible romance. Veíamos fotos de ellos juntos en eventos, o incluso en momentos más casuales, y cada publicación, cada me gusta o comentario en redes sociales se convertía en un objeto de análisis. Recuerdo que en su momento hubo muchas noticias y especulaciones sobre si habían tenido una relación o no. Algunos medios aseguraban que sí, que su conexión era real y que habían intentado mantenerla en privado. Otros, por el contrario, insistían en que su vínculo era puramente profesional y una gran amistad. La verdad es que, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a veces se difumina, tanto para los actores como para el público. Y es normal que nos dejemos llevar por esa ilusión, especialmente cuando la química es tan evidente. Lo que sí es innegable es el cariño y el respeto mutuo que siempre han mostrado el uno por el otro en entrevistas y apariciones públicas. Han hablado maravillas de su experiencia trabajando juntos, destacando la profesionalidad y el talento del otro. Demet, por ejemplo, ha mencionado en varias ocasiones lo cómodo que fue trabajar con Can, lo fácil que resultaba crear esa conexión en escena gracias a su entrega. Y Can, a su vez, siempre ha elogiado la belleza y la dedicación de Demet como actriz. Este tipo de declaraciones, si bien pueden interpretarse de muchas maneras, sugieren una relación sana y positiva, independientemente de si hubo o no un romance. Además, es importante recordar que la industria del entretenimiento a menudo fomenta una cercanía entre los actores para promocionar sus proyectos. A veces, esa química que vemos en pantalla se traduce en una buena relación fuera de ella, pero no siempre llega a ser una relación romántica. Y es válido. Una amistad sólida, construida sobre el respeto y la admiración mutua, es también algo valioso. Ahora, si nos remontamos un poco más, hubo un periodo en el que los rumores de romance entre Demet Özdemir y Can Yaman eran casi incesantes. Se les veía juntos en fiestas compartiendo momentos, y las fotos que se filtraban alimentaban aún más las esperanzas de los fans de que su amor de ficción se hubiera convertido en realidad. Incluso se habló de que habían viajado juntos y que sus familias se conocían. Cada detalle era analizado al microscopio. El famoso "su te amo" que se originó en Erkenci se convirtió en un símbolo de esa supuesta relación, un recordatorio constante de la intensidad que cautivó al público. Pero, ¿qué hay detrás de esas especulaciones? La verdad es
que la naturaleza exacta de su relación ha sido un enigma para muchos. Si bien es cierto que la química entre ellos era innegable en pantalla, lo que sucedía fuera de los focos siempre ha sido objeto de interpretaciones. Algunos medios y fans apuntaban a una relación sentimental, basándose en la intensidad de su conexión y en los momentos que compartían públicamente. Otros, sin embargo, defendían que su vínculo era puramente profesional y una profunda amistad, forjada por la experiencia compartida en un proyecto tan exitoso. Lo que sí es indiscutible es el impacto que su interpretación tuvo en millones de espectadores. Erkenzicus no fue solo una serie, fue un fenómeno global que catapultó a Demet Özdemir y Can Yaman al estrellato internacional. La historia de Sanem, una aspirante a escritora que se enamora de su jefe, el fotógrafo Can, resonó con audiencias de todo el mundo. La manera en que transmitieron la pasión, las inseguridades y la evolución de su amor fue tan convincente que muchos espectadores empezaron a ver a los actores como si fueran sus propios personajes. El famoso "su te amo", esa frase que encapsula la entrega y la vulnerabilidad de sus personajes, se convirtió en un mantra para los seguidores. Era una expresión de amor puro, de ese momento en el que las palabras se quedan cortas y solo queda la emoción. En la serie, este momento fue un punto de inflexión, un juramento de amor que selló su unión en la ficción. Y fue precisamente esa fuerza emocional la que hizo que los fans desearan con todas sus fuerzas que ese amor se trasladara a la vida real. Tras el fin de la serie, la dinámica entre ellos cambió. Si bien mantuvieron una relación cordial y de respeto mutuo, los encuentros públicos se volvieron menos frecuentes. Las exigencias de sus carreras individuales los llevaron por caminos diferentes. Demet, con su innato talento y carisma, continuó deslumbrando en producciones de gran éxito como Dodunep Kaderindir, donde demostró su capacidad para interpretar roles complejos y emotivos, y Aşk Taktikleri, una comedia romántica que reafirmó su popularidad. Su versatilidad y profesionalismo la han consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Por su parte, Can Yaman emprendió una aventura internacional, cautivando a audiencias en Europa. Su participación en producciones italianas como Viola come il mare lo catapultó a un nuevo nivel de fama, convirtiéndose en un ídolo en Italia y otros países del continente. Esta expansión internacional, si bien exitosa, también supuso una mayor distancia geográfica y temporal con Demet. Y es aquí donde entra la parte más interesante de nuestra reflexión: ¿qué significa realmente ese "su te amo" hoy en día? Para muchos fans, sigue siendo un recuerdo agridulce de una pareja que adoraron ver en pantalla. Es un símbolo de esa magia que crearon juntos y que conectó con millones de personas. Y aunque quizás nunca hayan confirmado una relación romántica formal, el impacto de su química y de ese "su te amo" en la memoria colectiva de sus seguidores es innegable. Podemos interpretar ese "su te amo" de varias maneras. Por un lado, como una frase icónica de una serie que marcó a una generación de espectadores. Por otro lado, como un reflejo de la intensidad emocional que supieron transmitir y que el público adoptó como algo más personal. Y quizás como una forma de expresar ese cariño y esa conexión que existió entre ellos, sea cual sea su naturaleza. Lo importante es reconocer el legado que dejaron con Erkenzicus. Demet Özdemir y Can Yaman, a través de sus personajes y de la química que compartieron, nos regalaron momentos inolvidables. Nos hicieron reír, nos hicieron llorar, nos hicieron suspirar. Y eso, en el mundo de la actuación y del entretenimiento, es un logro monumental. El "su te amo" se convirtió en su propio himno, una frase que resonará siempre que se hable de ellos y de esa etapa tan especial. Es posible que nunca sepamos con certeza si hubo o no un romance entre ellos. Y honestamente, ¿es eso lo más importante? Creo que lo que realmente importa es el arte que nos ofrecieron, la conexión que crearon con nosotros como audiencia. La vida privada de los actores debe ser respetada, y a veces, las historias más bellas son las que se quedan un poco en la imaginación, en esa zona gris donde la ficción se roza con la realidad. El "su te amo" que nació en Erkenzicus se ha convertido en un fenómeno cultural en sí mismo. Ha trascendido la pantalla y se ha integrado en la conversación de los fans, en memes, en recuerdos. Es un testimonio del poder que una buena historia y actores carismáticos pueden tener para cautivar al público. Y es un recordatorio de que a veces, las frases más simples pueden encerrar un mundo de emociones. La industria del entretenimiento, por su naturaleza, a menudo crea un aura de misterio alrededor de sus estrellas. Las especulaciones sobre sus vidas personales son una parte intrínseca de la fa.
Fascinación que generan. En el caso de Demet y Can, esta fascinación se vio amplificada por la intensidad de su relación en pantalla. Los fans inmersos en la historia de Sanem y Can anhelaban ver esa chispa reflejada en la vida real. Es un fenómeno común en el fandom de telenovelas y series turcas. La profunda conexión emocional que los espectadores establecen con los personajes y, por extensión, con los actores, lleva a una identificación que a menudo cruza la frontera de la ficción. El Su te amo se convirtió en el estandarte de este deseo colectivo. Era la confirmación tácita de un amor que para muchos era tan real como la propia serie. Además, las redes sociales han jugado un papel crucial en la perpetuación de estos rumores. Cada aparición conjunta, cada me gusta o comentario en publicaciones mutuas, se convertía en material para el análisis exhaustivo de los fans y de los medios de comunicación especializados. Se creaban teorías, se buscaban mensajes ocultos, y la expectativa de una confirmación se mantenía viva. Si bien es cierto que ambos han tenido relaciones sentimentales públicas con otras personas después de Erkencikus, el espectro de su posible romance sigue presente en la memoria de muchos. Esto habla de la huella imborrable que dejaron en la audiencia. Su química fue tan potente que trascendió la pantalla y se convirtió en parte de la narrativa personal de cada seguidor. Podríamos decir que el Su te amo se ha convertido en un símbolo agridulce. Por un lado, representa la magia de una serie que nos enamoró. Por otro, es el recordatorio de una posible historia de amor que quizás nunca llegó a ser, o que existió de forma privada y efímera, lejos de los focos. La belleza de estas historias en el mundo del espectáculo radica precisamente en esa ambigüedad. Nos permiten especular, soñar y mantener viva la ilusión. Demet Özdemir y Can Yaman nos regalaron una experiencia televisiva inolvidable, y el Su te amo es la banda sonora de ese recuerdo. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman y su famoso Su te amo es una de esas que mantienen viva la chispa de la curiosidad y la especulación en el mundo del entretenimiento. Lo que comenzó como una química explosiva en pantalla, alimentó rumores de romance y se consolidó en la memoria de los fans como un momento icónico. Aunque sus caminos profesionales hayan tomado direcciones diferentes y sus vidas personales sigan su curso, el legado de su trabajo juntos y el eco de ese Su te amo perduran. Es un ejemplo fascinante de cómo la conexión entre dos artistas puede impactar tanto al público y generar conversaciones que, como ven, llegan hasta nuestro canal. La industria del entretenimiento, con su brillo y su glamour, a menudo nos presenta narrativas que son tan cautivadoras como la vida misma. Y en el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, la historia que se tejió alrededor de su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, se ha convertido en una leyenda moderna. El Su te amo no es solo una frase, es un símbolo de la conexión que crearon, de la ilusión que generaron y del recuerdo imborrable que dejaron en millones de corazones alrededor del mundo. Así que, en resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman y su famoso Su te amo es una de esas que mantienen viva la chispa de la curiosidad y la especulación en el mundo del entretenimiento. Lo que comenzó como una química explosiva en pantalla, alimentó rumores de romance y se consolidó en la memoria de los fans como un momento icónico. Aunque sus caminos profesionales hayan tomado direcciones diferentes y sus vidas personales sigan su curso, el legado de su trabajo juntos y el eco de ese Su te amo perduran. Es un ejemplo fascinante de cómo la conexión entre dos artistas puede impactar tanto al público y generar conversaciones que, como ven, llegan hasta nuestro canal. Y hasta aquí llega nuestro viaje de hoy explorando el misterio y el encanto de Demet Özdemir y Can Yaman. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta charla y que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo algo más que amistad? ¿Cuál fue su momento favorito de Erkencikus? Déjenme sus pensamientos y comentarios aquí abajo, que siempre leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este contenido con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Solo hagan clic en el botón de suscribirse y activen esa campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.